La Iglesia no necesita apologetas de las propias causas, ni cruzados de las propias batallas, sino sembradores humildes y confiados de la verdad, que saben que esa verdad siempre se les entrega de nuevo y se fían de su poder. El corazón humano está hecho para el trigo. Ha sido el enemigo quien ha lanzado la semilla mala a escondidas. El tiempo de la cizaña, sin embargo, está ya irrevocablemente fijado. Es de un discurso del Papa Francisco a los obispos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este Club Dalroy. Me acompaña aquí el gran David García, que es una especie de maritaniano científico. Es una especie rara, es una persona que tiene una grandísima capacidad de pensamiento riguroso, que es algo muy característico de los científicos, pero luego también tiene esa alegre espontaneidad característica de los lectores y estudiosos de Maritain. Así que bienvenido, David, una vez más, que ya te habíamos tenido en el programa. Estoy aquí con Javier, que como sabéis, con lo que dice de Maritain, sabiendo lo tomista que es, pues no sé si le caigo del todo bien, ¿no? Por la heterodoxia de... Bueno, pues nada, es un placer estar aquí. Estamos con nuestro invitado hoy, el padre Rafael Pou, legionario de Cristo. Seguro que alguno ya escuchando el texto le ha reconocido la voz, padre, porque usted cuenta con innumerables fans aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, el capellán de la Universidad Francisco de Vitoria. Y nada, cuéntenos, ¿qué está haciendo, padre? ¿A qué dedica su tiempo? Pues como dice, soy capellán en la Francisco de Vitoria, este es el cuarto curso que llevo allí. Que la verdad es que es una gozada, es que la labor como sacerdote en el campo universitario y con los jóvenes y en el campo académico también es preciosa. Y estoy a la vez tratando de estudiar un doctorado en filosofía de la mente. Es un tema interesantísimo porque pues el tema de la relación entre la materialidad del cerebro y luego la idea de mente y la noción de la posibilidad de un ámbito, de una dimensión espiritual que desempeñe la función del pensamiento y cómo se distribuyen las funciones del pensamiento es algo interesantísimo, es algo que está un poco por descubrir porque es una gran incógnita en muchos puntos. Sí, efectivamente. Mi evolución con esto fue que cuando hice el máster, la licencia en filosofía, me dediqué un poco a analizar las visiones materialistas, ¿no? Como movidos por los descubrimientos neurocientíficos, pues les llevaba a negar toda trascendencia, ¿no? De la espiritualidad, de la mente, de la libertad, y realmente pues descubrí como hay argumentos muy buenos para criticar las posiciones materialistas, ¿no? Pero ahora para el doctorado me interesaba más bien la parte positiva. Bueno, ¿cómo explico yo? O sea, ¿cómo explico yo la existencia de esa doble dimensión, ¿no? Material e inmaterial, o espiritual o trascendente, y cómo se pueden relacionar? En el fondo, cómo explicar cómo es posible la libertad y que eso no suponga una contradicción con el modelo científico con el cual explicamos la realidad y que ha tenido tanto éxito, ¿no? Qué maravilla. Fenomenal. Pues eso daría para otro Dalroy seguramente que tendríamos que programar. Pero hoy vamos a hablar de otro tema interesantísimo, al menos para mí, que es el de los retos que tiene la Iglesia en este mundo posmoderno. Para poner un poco las categorías generales y que la gente que nos vaya a escuchar pues tenga un poco el marco. La posmodernidad se le suele llamar a ese movimiento intelectual, cultural, artístico, muy general, que surge hacia finales del siglo XX, un poco ya con vistas al siglo XXI. Algunos dicen que por el 1970 ya hay algunos autores, otros que más adelante. Y luego, pues eso, también muchísimos autores que se meten dentro de este movimiento, que no es un movimiento propiamente dicho como tal, porque de hecho la posmodernidad es bastante, por lo que yo entiendo, bastante contraria a este tipo de institucionalizaciones que son más características de la modernidad, precisamente. Pero sí que hay en algunas notas características, ¿no? Que es precisamente la crítica a la modernidad, a ese racionalismo moderno, a esa ilustración, a veces pintada con tintes también de heteropatriarcales, una época en la que ha dominado pues el hombre, siempre con una perspectiva dualista. Esto es muy característico de la modernidad, ¿no? Desde que Descartes que separó la res cogitans y la res extensa, precisamente, pero como todo se ha convertido en dualidad, todo se ha convertido en dualismo durante la modernidad, y los posmodernos quieren eliminar eso, quieren encontrar puntos de síntesis, quieren encontrar puntos de acuerdo, tienen una visión más plural, o buscan tener una visión más plural, más inclusiva. Y luego también otra característica, yo creo, importante que debemos tener en cuenta de esta posmodernidad, al menos desde mi punto de vista, es
la crítica que hacen también a la noción de verdad universal, ¿no? Es decir, vemos que en la modernidad hay una especie de carrera por encontrar garantes de verdad universal, a veces de verdad absoluta, y además de buscarlas en sitios distintos a la Edad Media, porque esto entra dentro de la cosmovisión moderna el enfrentarse a la Edad Media, ¿no? Y nunca termina de encontrarlos del todo, nunca termina de dar con una respuesta suficientemente satisfactoria. Yo creo que los últimos experimentos serios en este sentido probablemente tengan que ver con la filosofía del lenguaje de mitad del siglo XX, con el marxismo también, como una especie de teoría del todo, no de una verdad universal. Pero los posmodernos critican esto, dicen que la verdad no debe ser universal, que la verdad es fruto del consenso, que debe ser... Hay que encontrar otros caminos para dar con la verdad, ¿no? Y en estas se encuentra la Iglesia, ¿no? En este panorama. Y que en este sentido, si me permites meter cuña, es interesante cómo hay una desconfianza de la verdad y de la verdad universal, pero que tiene una reacción que en parte es positiva contra un racionalismo, ¿no?, del decimonónico que tenía una noción de la razón demasiado estrecha, ¿no?, en la que ellos ven todo eso y dicen no nos sentimos identificados, ¿no? Y por eso decías lo de los puntos de consenso, no clasificaciones tan estrictas, ¿no? Y tiene mucho también desconfianza de la verdad, que es lo que se suele decir genéricamente, la caída de todos los relatos, ¿no? De Dios no existe, Papá nos abandonó y el Estado no te salvará, ¿no? O sea que ya ha caído todo relato totalizante, ¿no? Como en el fondo, efectivamente, cae la religión, caen las grandes filosofías, caen las grandes síntesis o las grandes propuestas de salvación secular, como el marxismo, y en el fondo es el estado en el que estamos solos, ¿no? Es una vuelta a un individualismo, ¿no? Pues estamos un poco como el helenismo que siguió a la edad clásica en Grecia, pues algo así, en el que el individuo está solo y en el que pues florecen propuestas de salvación, entre comillas, individual, que de todos modos no alcanzan una trascendencia. Y la Iglesia en esta situación se encuentra en una especie de situación rara desde un punto de vista social y desde un punto de vista de la relación, por decirlo así, entre la Iglesia y la sociedad y esta nueva sociedad que está surgiendo precisamente, ¿no? Y se oye mucho hablar, por ejemplo, de batalla cultural vinculada con ciertas posturas a lo mejor más tradicionales o más conservadoras dentro de algunos intelectuales de la Iglesia, como si la Iglesia fuera una especie de baluarte tradicional de reacción contra todas estas cosas, de reacción además sistemática, tanto contra la posmodernidad contra la modernidad, ¿no? Y luego te encuentras con otros exponentes dentro de la Iglesia, también otros intelectuales y otras formas de entender el papel de la Iglesia en el mundo, que parecen apostar más por una especie de búsqueda a ultranza de puntos de acuerdo, de puntos de comunión, y me da la sensación de que estas dos tendencias suelen caer a veces en extremos que parecen irreconciliables con la misión misma de la Iglesia, que en el fondo es católica, ¿no? Y yo creo que aquí la clave es entender en qué consiste este catolicismo. Pero bueno, que me he enrollado ya mucho. ¿Qué nos puede contar usted sobre los retos de la Iglesia en esta circunstancia? Pues estupendo que menciones lo de esas dos tendencias, porque algo espero decir un poco de cada una y cuáles, me parece, ¿no?, desde mi diagnóstico de cuñado, de diagnóstico de bar, y las herejías que pueda decir, pues... como ambas contienen un error, ¿no? Y en primer lugar, como tú dices, esa actitud que tenemos a veces como de batalla cultural o de defensa de la verdad, ¿no?, que en parte la comprendo. O sea, quiero decir, no en vano, ¿no?, Benedicto XVI, Ratzinger hablaba de la dictadura del relativismo. Vivimos en una época profundamente relativista y por lo tanto es normal y en cierto modo necesario que se reivindique la existencia de la verdad y cómo el cristianismo se presenta como verdad después de demasiado tiempo de algunas décadas de un cristianismo como más sentimental, más superficial, más volcado al hacer y que no respondía a las necesidades de nuestra inteligencia, ¿no? Pero siendo eso verdad, a mí me interesa subrayar un poco que eso dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me pregunto si tan llevados por el afán de demostrar que Jesucristo es la verdad, nos hemos olvidado de subrayar que Él es el camino y que Él es la vida, ¿no? O sea, Él es la plenitud que anhela a nuestro corazón, ¿no? Me venía el pensar cómo, pues da igual que demuestres incluso con precisión matemática, ¿no?, que algo es verdad, que Dios existe, que esto, si luego esa verdad es irrelevante, si esa verdad no dice nada para mi vida, para mis deseos, para mi búsqueda, para mis anhelos de felicidad, para mis miedos, ¿no?, si no te dice nada o incluso genera rechazo. O sea, si eso no es percibido como bien y como belleza, ¿no? Nosotros creemos en la unidad de los trascendentales, ¿no? Verdad, bien, belleza. Y que si falta uno, no estás presentando la verdad completa. Un ejemplo muy tierra a tierra, ¿no?, el tema del aborto, ¿no? Y las discusiones éticas en general.
a veces pensamos que la cuestión está en demostrar que el embrión es un ser humano. Y me parece una soberana ingenuidad. O sea, bueno, me parece comprensible, pero en el fondo eso me parece una cuestión relativamente trivial de demostrar, sí, porque en el fondo es evidente, ¿no? Yo creo que si la sociedad no lo acepta, no es porque eso no goce de una evidencia, es porque no es percibido como un bien, ¿no? Para ese hombre y para esa mujer, ¿no?, ultra individualista del ultraliberalismo posmoderno, ¿no? No ven como un bien que el embrión sea una persona, porque eso parece que limita mi autonomía, limita mi valor absoluto de libertad, limita mis posibilidades de escribir el guión de mi propia historia, ¿no? Y entonces, a partir de que eso no aparece como un bien, no aparece como belleza, tú ya puedes demostrar que algo es verdad, que no lo verán, ¿no? Esto con Baltasar lo decía, dice que un verdad sin bien o sin belleza no arrastra, no mueve, no convence, ¿no? Son razonamientos, pero que la persona no va detrás de esos razonamientos, no enganchan el corazón, ¿no? Y en eso, si quieres, podemos ser un poco posmodernos. O sea, que los racionalistas y la Iglesia en algunos momentos ha tendido a subrayar esa parte, tenían esa visión de la razón, ¿no?, como pura, ¿no?, que saca una fotografía de la realidad, que es capaz de reflejar perfectamente el orden de la realidad, mientras que nosotros como cristianos podemos decir, sí, esa razón existe, pero está herida por el pecado, ¿no? Conozco un sacerdote en Italia que decía que la ragione è un animale domestico, ¿no? La razón es un animal doméstico. Tú le dices, da la patita y te la da, ¿no? Da la vuelta y la da. Como que la razón siempre te da la razón. Como tú puedes utilizar la razón con honestidad, como apertura a la realidad, pero puedes utilizarla como una ametralladora para defender lo que ya has decidido en tu corazón. Claro, pero la razón como apertura a la realidad precisamente presupone la aparición de la dimensión del bien y de la belleza. O sea, que eso es lo que distingue este modo de relacionarnos con la verdad con otra, o con la razón, de otros modos de relacionarnos con la razón, ¿no? Claro, y que en cierto modo todos van unidos, porque no estamos hablando de un sentimentalismo, ¿no?, ni de un buenismo que no contenga la dimensión de la verdad, sino es la unidad de los tres, porque si no estás traicionando una parte de la persona, ¿no? Sí, pero también es verdad que, al menos en mi experiencia, lo que yo me encuentro muchas veces en el aula es que parece que el camino de la razón está vedado, o sea, no hay modo de transitar por ese camino, ¿no? Y es verdad que nosotros trabajamos en una universidad, ¿no? Entonces es verdad que apelamos a la persona en su unitotalidad, en todo lo que el otro es, pero es verdad que nuestro labor como docentes o como profesores, ¿no?, va sobre todo encaminado a ese descubrimiento de la verdad, ¿no? El otro día hablaba con mi maestro, con Ángel Sánchez Palencia, y me decía, ¿no?, que en una de sus clases de un grado aquí en la universidad preguntaba, ¿no?, que quién estaba dispuesto a cambiar de parecer, a cambiar de opinión a la luz de un razonamiento bien fundado, ¿no? Ajá, y ningún alumno levantó la mano. Ningún alumno levantó la mano, ¿no? Y me lo decía sorprendido, como diciendo, o sea, es que mis alumnos no están dispuestos a cambiar de idea, ni están dispuestos a que les convenza un razonamiento, o sea, no yo, sino un razonamiento lógico, bien fundado, buenos argumentos, no están dispuestos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en estas circunstancias, no? O sea, ¿qué hacemos? O sea, claro, ¿qué herramientas tenemos en la mano? Pero yo creo que en el fondo es cierto, y por eso no es que hay también una reacción antiintelectualista contra esto, que obviamente no es lo que estoy proponiendo. O sea, yo creo que el camino va, pues, por cosas que hacéis vosotros en aula, y yo os he visto también, ¿no?, de un discurso que presenta una verdad, pero una verdad integral, ¿no? Es una verdad que apela al corazón, que conecta con la totalidad de la persona, como dices, ¿no? Y eso es posible, que muestres una verdad, pero una verdad que no solo ilumina, sino que es capaz de enamorar, ¿no? Y que obviamente esa propuesta de bien tiene que ser explicada y tiene que ser desarrollada intelectualmente, ¿no? Pero tiene que presentar un horizonte que responda también a los deseos de mi corazón, ¿no? No solo a un anhelo de que me encaje intelectualmente, ¿no? Sí, además es curioso, y perdón que le corte, porque es que este uso de razón intelectual en el que tanto estamos incidiendo es fruto, es creación, es invención de la modernidad, porque es que si uno ve conoce la tradición antigua, lo que entendían los griegos por logos, ¿no?, que es la fuente de lo que nosotros entendemos hoy por razón, pues era algo muchísimo más complejo, mucho más amplio, y en la Edad Media igual. En la Edad Media la razón se entendía, como lo hemos dicho antes, o como lo ha dicho usted antes, como completamente integrada con el resto de las potencias del ser humano, principalmente con la voluntad, ¿no?, con el deseo, ¿no?, que siempre está ordenado al bien, y que juntos inteligencia y voluntad de alguna forma se abren a la experiencia a la posibilidad de la experiencia de la belleza. Y además a mí me hace mucha gracia porque últimamente se escuchan, yo en esto no soy experto, así que simplemente lo menciono, pero se escuchan muchas nuevas teorías psicológicas que tratan de subrayar la complejidad
complejidad precisamente de esta razón, que ya no se trata de una razón que es puramente calculadora, que es puramente... porque eso no se da así, no existe, exacto, ¿no? O sea, son ese Sheldon Cooper de Big Bang Theory que no existe en la realidad, ¿no? Sí. Que de hecho ni siquiera existe en la misma serie, existe en el episodio 1. A partir del episodio 1 empieza a evolucionar como personaje y ves cómo empieza a integrar otras cosas, pero que es muy estéril y que es muy vacía, que no da más, y en cambio surgen otras nuevas tendencias que tienden a introducir el mundo de la afectividad, el mundo de la estructura del deseo, también dentro del ámbito de la inteligencia, ¿no? Y o sea, ahora que decías de la antigüedad, pensaba un poco en esto que subraya Ratzinger, de cómo en la antigüedad el filósofo era el que te enseñaba el camino de la vida. O sea, que era, la filosofía era un camino de salvación, ¿no? O sea, que no era solo una teoría, o sea, algo que arrastraba a toda la persona, que eras seguidor de un maestro que te introducía en la realidad y te enseñaba cómo vivir, ¿no? Esto, obviamente, al integrarse en el cristianismo, la filosofía queda relegada a una labor más intelectual, y ese aspecto más de salvación, más sapiencial, pues queda integrado en la fe cristiana, ¿no? Y entonces, al debilitarse la fe en el cristianismo, pues en el fondo lo que nos han quedado han sido primero las salvaciones seculares, ¿no? El marxismo, que nos va a llevar al paraíso comunista, ¿no? y al mundo perfecto, que todavía no llegó. Y luego, por otra parte, pues la situación individualista de hoy en día, ¿no? que me llama mucho la atención un diagnóstico que hacía Metol Ferré, ¿no? Que es un intelectual uruguayo que ha influido en el pensamiento del Papa Francisco, que él decía que donde antes tienes un ateísmo mesiánico, ¿no? Que pretende sustituir un Mesías por otro, el Mesías del Partido Comunista que nos salvará, hoy lo que tenemos más bien es un ateísmo libertino, o sea, como parece más de los libertinos franceses, ¿no? En el que pues realmente no es una sed de justicia lo que lo mueve, sino una sed de belleza, del instante, ¿no? Y pues todas esas himnos de discoteca de música electrónica te hablan de eso, ¿no? De la belleza del momento, de la noche, de que da igual que se hunda el universo, que si yo en este momento soy feliz, que este momento es precioso, y esto me redime, esto me rescata, ¿no? De hecho, os habrá pasado que a veces, planteando la cuestión del sentido y del sentido de la vida, es llamativo como mucha gente simplemente no entra, ¿no? En este razonamiento de por qué tiene que haber un sentido último trascendente. El sentido es el ahora, es lo que estoy haciendo, ¿no? Uh-huh. Y como en ese sentido hay una desconfianza hacia esa superestructura que le quieres proponer de que no, mira, hay un estado comunista después, hay un cielo, hay un... que le dice, no, yo necesito una salvación ahora, que rescate mi vida aquí, que me haga mi vida bella ahora, ¿no? Uh-huh. Y que en ese sentido, a mí me gusta decir medio en broma, medio en serio, que la culpa de todo la tiene San Anselmo, ¿no? Digo, San Anselmo, o por lo menos la interpretación que ha calado en la cultura popular de su idea de la salvación, que es la que, pues yo no sé vosotros, pero probablemente nuestros padres han escuchado en catequesis toda la vida, ¿no? De que teníamos una deuda porque somos pecadores, ¿no? O sea, que llegan, ¿no? Y te dicen, pues ¿sabes qué? Dios existe. Y tienes una deuda, ¿no? Pero no te preocupes, que está pagada, ¿no? Jesús ha sufrido mucho por ti, y está pagada y ha ganado los puntos Iberia que necesitas para ir al cielo, ¿no? Y ese cielo empezará cuando te mueras, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues nada, sufrir mucho por Jesús, que ha sufrido por ti, ¿no? Y si sigues sufriendo y comportándote, pues tendrás esos puntos, ¿no? Claro, eso al final suena a superestructura, o sea, suena a ganar, o sea, algo que me promete un más allá, pero que en el fondo justifica la crítica marxista de decir que la religión es el opio del pueblo. Yo he llegado a escuchar incluso explicaciones que hablan sobre como distintos barrios, por decirlo así, superpuestos unos a otros en el cielo, que según los méritos que tú habías hecho en esta vida, pues podías acceder, pues eso, a tener pues una hipermansión en el cielo, o a tener una especie de pues eso, de casucha. En el cielo, sí, muy contento y tal, pero claro, otro nivel, ¿no? Es como si fuera una especie de matemática de la salvación, de aritmética, por decirlo así, de la salvación, ¿no? Y sobre todo como esta dimensión extrínseca, que obviamente nosotros creemos que hay un más allá y que hay un cielo y que hay una salvación y que ahí Dios enjugará toda lágrima y colmará todo deseo. Uh-huh. Pero la teología cristiana habla del ya, pero no todavía. O sea, es algo que la salvación ocurre ahora, pero no totalmente todavía. Y hemos subrayado tanto el no todavía, el espérate a que te mueras, que nos hemos olvidado que empieza ya. Uh-huh. A mí me encanta decir que para la teología juánica, ¿no? Del Evangelio de San Juan y las cartas, cuando habla de vida eterna no está hablando del cielo. O sea, la vida eterna es lo que sucede cuando tú te empiezas a vivir en Cristo, cuando eres bautizado, cuando te abrazas a tu Salvador. Es algo que nace en ti y que continúa, pero que la verdadera frontera para el cristiano no está antes y después de la lápida, sino antes y después de Cristo, ¿no? Que tú desde ya tienes las primicias del Espíritu, ¿no? Esto le gustaba mucho decirlo a Benedicto XVI también, que decía que el Espíritu Santo que recibimos no es como el billete
que no entregas en la puerta el flyer que entregas a la puerta de la discoteca, lo tiran y te dejan pasar, sino que la vida de Dios en ti es ya el inicio del cielo. A mí me impactó mucho en escatología o en teología, cómo pues la teología explica que la diferencia entre nuestra comunión con Dios ahora y en el cielo, dice, es una diferencia de grado, no es una diferencia esencial. O sea, no es, o sea, quiere decir, empieza desde ya. Entonces, eso quiere decir que la salvación que te ofrece el cristianismo no es algo que queda relegado para un más allá, sino que desde ahora, en medio de cruces, en medio de dificultades, en medio de persecuciones, porque el cristianismo no es una teología de la prosperidad, no es una varita mágica para solucionar tus problemas, pero desde ya puedes vivir en Dios y puedes vivir una vida nueva. Uh-huh. Y como que me parece que este es el aspecto como que hay que rescatar, ¿no? Que los primeros cristianos no veían la salvación como algo jurídico, ¿no? Tengo una deuda, alguien la paga, uh-huh. Pero eso queda en un orden jurídico externo a mí, abstracto, sino lo veían como un camino terapéutico. Uh-huh. Como tengo una naturaleza herida, vivo esclavo de fuerzas que me someten y Cristo es el médico, Cristo es el que lleva a plenitud mi naturaleza, que incluso hace que yo llegue a ser Dios, que alcance eso que ni Adán ni Nietzsche consiguieron, ¿no? Que es el superhombre, ese anhelo del hombre que le impulsa a ir siempre más allá, a cruzar todo horizonte, a querer salir los límites de sí mismo. Eso no lo alcanzará el transhumanismo, no lo alcanzó Nietzsche, no lo alcanzó Adán, pero Cristo nos lo quiere regalar, ¿no? Fíjate, eso que comentas a mí me da mucha luz, porque es verdad que detecto, ¿no? un deseo muy grande, tanto dentro de mí como en los que tengo enfrente, de la necesidad de poder vivir bien ahora, ¿no? O sea, es que si no es insoportable, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve que me prometas dentro de lo que sea, ¿no? Si ahora no puedo ni respirar, ¿no? Si me ahogo, ¿no? Si no soy capaz de, ¿no? Entonces, yo pues yo qué sé, muchas veces cuando hablamos de estos temas me acuerdo de mi abuela, ¿no? O sea, mi abuela, persona a la que quiero muchísimo, ¿no? Es una sufridora nata, o sea, vive sufriente y cuando no sufre, no, o sea, está como en un estado de no sé, de flacidez espiritual que es extraño en ella. O sea, ella necesita sufrir para rezar porque si no es incapaz, ¿no? de entender su relación con el Señor, ¿no? Y claro, eso es algo que a mí me escandaliza. Y que a mis hermanas les escandaliza. O sea, que hay un punto en el que yo reconozco, sobre todo, pues eso, también lo veo mucho en mis alumnos, ¿no? Ese deseo tan grande de necesito una respuesta que me sirva para allá. O sea, uh-huh. No puedo esperar. O sea, no puedo esperar porque me estoy ahogando, ¿no? Y además, me estoy ahogando y no te creo que esto vaya a llegar después. Sí. O sea, necesito que me enseñes algo que me sostenga ahora, sí. Porque no puedo vivir de lo que me estás contando, ¿no? Por la desconfianza en esos relatos, por la desconfianza también en la tradición, ¿no? O sea, me lo tienes que enseñar, ¿no? Sí. O sea, tengo que poder vivirlo yo, tengo que poder verlo yo, tengo que poder, ¿no? Y es un deseo muy bonito, porque además si uno va hasta el fondo del deseo, se da cuenta de que hay una desproporción constitutiva en nosotros, ¿no? Pero necesitamos algo que responda, aunque sea parcialmente ahora, sí. ¿no? Y eso es muy bonito. Yo siempre me acuerdo en ese sentido de un verso de Maragall, ¿no? El poeta, no el político, ¿no? Que decía: «Home soc i és humana ma mesura. Si la meva esperanza aquí satura, me faré una culpa al mes enllà». ¿No? Dices, soy hombre y es humana mi medida. Dices, si mi esperanza se detiene aquí, me haréis de esto una culpa en el más allá, ¿no? Entonces, como que hay un dinamismo del deseo que anhela siempre más, pero por otro lado que desconfía de ese más allá que me estás diciendo, como diciendo, ok, puede ser un plus, pero tiene que haber una continuidad. O sea, me tienes que decir que estos deseos míos, que mi disfrutar la cerveza, la música, el amor, el arte, las relaciones, no es algo vano, no es un mero escalón para más allá, sino que de algún modo brilla ahí una chispa del ser con mayúscula que anima a todos los seres. Y es que paradójicamente, y yo creo que esta es también un poco la lectura desde mi punto de vista brillante que hace von Balthasar y que hace también la escatología de Ratzinger, yo creo que todos los grandes teólogos de escatología transmiten esto, ¿no? Que en el fondo es la culminación de una historia de amor, ¿no? Y que lo que da sentido a esa cerveza, lo que da sentido a ese buen rato pasado con los amigos, lo que da sentido a la experiencia del amor que queremos que no acabe porque encontramos en él la vida, en el fondo es una huella, es un anticipo de algo que ya está sucediendo, ¿no? Que es como el estar entrando en las puertas de algo mucho más grande, pero que ya está aquí. Y esa sensación es la verdadera escatología. Recuerdo mucho el libro de Scott Hahn, el de las bodas del Cordero, ¿no?
que hace esa lectura del Apocalipsis desde el punto de vista de la celebración eucarística, sí, pero que enfatiza sobre todo eso, es que ya estamos viviendo lo que se nos ha prometido, ¿no? Simplemente hay que abrir los ojos y hay que darse cuenta. Pero también y en ese sentido yo creo que también, esa experiencia que cuenta David con su abuela, yo la he visto también en otras muchas personas que han pertenecido a una época, que es una época pues que entendían eso, la vida cristiana en función de perdición y de salvación, siguiendo esta aritmética en una clave además muy moralista, que yo creo que tiene mucho de protestante, pero por ahí no me voy a meter ahora. Y que en cambio la vivencia del cristianismo es sobre todo, pues precisamente es una vida en el amor, un descubrimiento del amor de Dios, y que todo sacrificio que se quiera hacer puede tener sentido dentro de esa relación, ¿no? No como una especie de antecedente, sino más bien como una especie de como yo estoy dispuesto a sufrir, aunque esté agotado, y ponerme por la noche a limpiar los platos para que no lo haga mi mujer, porque quiero a mi mujer. Pues del mismo modo tiene sentido hacer un sacrificio en Cuaresma por amor a Dios, pero no al revés, ¿no? Sí. Entonces, perdón, porque quiero terminar un poco la idea. Y me extraña un poco porque precisamente esto también habla de otra cosa gigantesca, de lo cual no hemos hablado todavía en estos podcasts, pero que también estaría fenomenal, que es este concepto eclesiológico católico de que no hay una iglesia militante, una iglesia purgante y una iglesia celestial como tres estratos divididos entre sí, sino que somos parte de esa misma iglesia, todos estamos de alguna forma caminando juntos hacia el encuentro del Señor en distintos grados, ¿no? Pero que somos todos la misma iglesia, estamos todos en esa comunión, y sin embargo, pues lo que hemos dicho antes, nos encontramos con grandes intelectuales, grandes, y aquí no estoy desmereciendo a priori a nadie, que defienden posturas tan radicalmente contrarias entre sí dentro de este marco, como lo hemos dicho ahora, ¿no? Sí. Que a veces uno se pregunta, ¿y esto por qué? ¿O esto de dónde? ¿No? Sí, o sea, que ahora que decís lo de la abuela y a mí me viene a pensar cómo obviamente hay que siempre salvar el cristianismo, siempre hay que salvar ambos polos, ¿no? Y en determinadas épocas acentuamos o exageramos uno u otro. Pero esta espiritualidad nazarena, ¿no?, que tenemos en España de la Semana Santa, en el que parece que todo el centro es la muerte y el dolor de Jesús, y omitimos la resurrección. Y olvidamos que lo que estamos llamados es a vivir como resucitados. Y que eso implica también, claro que vamos a sufrir, claro que vamos a seguir el camino de nuestro Señor, pero vamos a poder vivir una vida desde ya iluminada en medio de ese dolor, ¿no? Como aquello que decía Nietzsche creería más en su Dios si tuvieran más rostro de resucitados. Pues siempre digo que es la mejor apologética al cristianismo, el ver personas como en medio de los agujeros, ¿no? Un Maximiliano Kolbe cantando en la celda del campo de concentración, ¿no? Una Chiara Corbella feliz en el momento de dar a luz a su hijo y a punto de morir ella por el cáncer, y tantos ejemplos cotidianos que conocemos nosotros, personas luminosas en medio de situaciones de dolor, de dificultad. Entonces, a mí me parece que mucho de la apologética al cristianismo es el mostrar esta belleza, y mostrar que incluso para el aquí y ahora, solo Cristo te abre la puerta de esa felicidad. Solo Cristo resuelve ese deseo tuyo aquí, ¿no? Mucho más que... Porque creo que aquí entra un poco la contradicción o el problema de la otra postura, la otra tendencia en la Iglesia a la que tú aludías, Javier, que es que tenemos por un lado, si quieres, como el bando más conservador, más cerril, más... Guardianes de la verdad. Guardianes de la ortodoxia, de la verdad. Sí. Y tienes del otro lado un poco la tendencia más mundanizante, ¿no?, más light, que el problema es que al final te da la sensación de que te da una imagen de un Dios, Papá Noel, ¿no?, una especie de oso peluche cósmico que le da like a todo lo que haces, y que en el fondo el pecado no existe, ¿no? Tú no necesitas ser salvado, ¿no? Es un Dios que nunca te sacará de tu tierra, porque tú ya vives en el cielo, tú ya eres bueno, tú ya estás bien, ¿no? Y mientras que nosotros creemos pues en un Dios que viene a darte la resurrección aquí y ahora, pero que te va a sacar de la tierra, que estás herido, que necesitas curación, que tienes un deseo que anhela pero que no alcanza, ¿no? Y que puedes empezar a alcanzar si sigues por ese camino que te ofrece Jesucristo, ¿no? En ese sentido de camino, yo pongo el ejemplo siempre de cuando uno, no sé, aprende cualquier habilidad, como tocar la guitarra o jugar a tenis o bailes de salón, ¿no? O sea que, no sé, uno empieza a tocar la guitarra y bueno, primero necesitas un maestro que te diga, oye, esto es do y esto no lo es, esto es re y esto no lo es, esto es la menor y esto no lo es, ¿no? Y sin eso tus esfuerzos producirán ruido y no música. Y al principio es como contraintuitivo, ¿no? Porque te duelen los dedos, te cuesta, no te sale natural. Dices, no, si a mí lo que me sale es lo otro. Pero de golpe, si te fías, empiezas a caminar por ahí,
de golpe empieza a sonar música, ¿no? Y de golpe empiezo a cantar canciones, y toco la guitarra y vienen las chicas y tal, y la cosa mola, ¿no? Y de golpe con el tiempo resulta que no solo toco canciones hechas por otros o de mi grupo favorito, sino que incluso empiezo a componer, empiezo a generar algo que es mío, pero no hubiera sucedido sin lo otro, ¿no? Pues yo le digo, ¿qué pasaría si tu corazón también tuviera acordes? ¿Qué pasaría si la existencia también tuviera un arte y necesitaras de maestros que te introdujeran en ella? ¿Qué pasaría si tu libertad por sí sola, tal vez súper bien intencionada, pero lo que produce es ruido y no música, ¿no? ¿Qué pasaría si te fiaras de Jesucristo y resultara que en tu vida empiezan a aparecer habitaciones que antes no existían? Igual que esa habitación de tocar la guitarra o de jugar a tenis, antes era algo que podías anhelar, pero que no formaba parte de tu existencia, y alguien te dice abracadabra y ábrete sésamo, y se abre esa puerta, pues que del mismo modo Jesucristo te pudiera enseñar a vivir ya aquí y ahora. ¿Y sabes qué? Haz la prueba, si no te devolvemos el dinero. Jesucristo dice, si quieres. Te dice... Además, ese modo de vivir es una interpelación a algo original en nosotros. O sea, si uno se mira cuando es niño, es que vive así, o sea, vive de sus padres y su libertad madura y crece porque se fía de sus padres. Entonces, hay un punto en el que este mensaje habla de quién soy yo en lo más genuino y lo más propio de mi naturaleza. O sea, es que me hace violencia a mi David adolescente, no sé si me explico, al que se quiere rebelar contra el mundo y contra el otro y contra sus padres, ¿no? Y contra todo, ¿no? Pero si apelo a mi memoria, ¿no? Porque claro, la ruptura con la tradición a veces también implica una ruptura con la propia historia y con la propia memoria y con el recordar quién soy desde la cuna, ¿no? Desde la pila, desde el origen, ¿no? Y esta experiencia, o sea, que al final yo tiro de muchos ejemplos así en clase, ¿no? O sea, tú es que no te acuerdas, pero a ti al principio te pasaban estas cosas y te pasaba esto de esta manera, ¿no? Entonces, esto eres tú, ¿no? O sea, se te ha olvidado quién eres, ¿no? Y recordar, ¿no? Quién eres, recordar qué es lo que te configura, ¿no? Cómo se desarrolla tu libertad, cómo maduras, crece, ¿no? Al final es el fiarse del otro, ¿no? El confiar en el otro. Es el mito del self-made man, ¿no? Y el yo como solo, ¿no? Del niño pequeño que dice... Mientras que, o sea, te da la impresión de que eso nos va a convertir en engranajes en una cadena, y es lo contrario. O sea, que la creatividad, como el ejemplo de la música, se desata cuando entras en una tradición. Y entonces generas algo que es tuyo, que no estás ahí tocando los acordes de otros. Pero no hubiera sucedido si no hubieras pasado por ahí, ¿no? Los niños lobo no suelen ser poetas, ¿no? Necesitas una educación para... Sí, y también querría yo introducir otra cosa, y es el hecho de que a lo mejor también enfatizamos demasiado, incluso de puertas para dentro de la iglesia, enfatizamos demasiado a veces esta polaridad, que es una polaridad que se da a lo mejor muchas veces más en el ámbito de las ideas. Y esto no significa que no haya extremos, ¿no? Porque los hay, ¿no? Y te encuentras dentro de la iglesia gente que dice estar dentro de la iglesia, pero que con su actitud, con su vida dice todo lo contrario en ambos sentidos, ¿no? En el sentido más, si queremos, de contemporizar con el mundo y lo mundano, y en el sentido más recalcitrante, de reaccionario y conservador, más que tradicional. Pero la experiencia que tenemos de yo al menos, de maestros y de hombres santos, es que desde esa tradición necesaria y desde esa conciencia fundamental del valor del dogma, del valor fértil del dogma, no del valor arqueológico o del valor de antigüedad, no, del valor que es que sigue siendo fértil, ¿no? Sigue fecundando, sigue dando vida, pues se abre a intentar conocer, a intentar comprender, a intentar pues eso, incluir otras nuevas formas de pensamiento, otras nuevas formas culturales, que esto es inevitable, se van produciendo a lo largo de la historia. Sí. En este sentido yo no sé si lo sacaba hace un par de semanas en una entrevista que tuvieron en otro podcast, Pins with Aquinas, con un reverendo anglicano, no recuerdo su nombre, pero muy interesante. Él decía, le preguntaban que por qué la Iglesia nunca había hablado de sexo tradicionalmente, nunca se había mojado con el tema del sexo, ¿no? Y la respuesta era muy interesante, ¿no? Porque decía, porque la Iglesia es católica. Entonces, católica significa abierta a todo el mundo, y la Iglesia nunca ha pretendido introducirse en la intimidad de las personas, porque saben que eso es un ámbito sagrado y que eso es un ámbito que es de cada uno con Dios y demás. Pero la Iglesia siempre ha dejado muy clara su enseñanza,
Y la Iglesia siempre ha manifestado muy claramente un estilo de vida, ¿no? Que es, en el fondo es bien, verdad y belleza, ¿no? Sí, totalmente. Que de nuevo. Y que en el fondo la función de la Iglesia es esa. Yo tuve una discusión, recuerdo también con otra persona, y perdón por las dos anécdotas, con otro sacerdote, porque yo insistía mucho en la necesidad de potenciar este aspecto estético, ¿no? Yo siempre he sido un gran defensor de que las homilías se deben trabajar bien, y que uno escucha a veces homilías a veces un pelín heréticas y a veces un pelín, pues eso, que deja un poco que desear porque no están bien preparadas y demás. Y uno también entiende que los sacerdotes, pues cada vez hay menos vocaciones y tienen muchos quehaceres y no es fácil encontrar un momento de estudio y de tranquilidad y de paz y de oración para poder preparar una homilía. Pero yo también siempre he pensado que la Iglesia no debe convertirse y no debe pretender convertirse en una conciencia moral del mundo, en un sentido punitivo, en un sentido de ser como la especie de mecanismo ético que castiga o que señala con el dedo cuando algo está mal y que premia o cuando algo considera que está bien, ¿no? O sea, yo creo que tiene algo más que ver con el mirad cómo se aman de los primeros cristianos, ¿no? Es que eso tiene, bueno, creo que tiene mucha amiga y tiene que ver también con el contexto posmoderno en el que estamos, en el sentido de que yo creo que las décadas anteriores, ¿no? Pensando el pontificado de Juan Pablo II, ¿no? Quizá todavía, o sea, en un sentido estábamos en la posmodernidad, pero en cierto modo todavía quedaba esa fe en que la razón pura, ¿no? La razón del hombre puede comprender lo que la Iglesia propone, porque es racional, porque es humano, y lo es. Nosotros creemos que solo Cristo revela el hombre al hombre, ¿no? Pero quizá con el tiempo nos hemos dado cuenta de que la Iglesia siempre sigue proponiendo las mismas verdades, pero quizá la estrategia, ¿no? Y creo que ahí va por el Papa Francisco, no es tanto el negar la verdad, sino el decir, no me voy a empeñar en batallas éticas, que el ser humano, antes de encontrarse con Cristo, antes de abrirse a la luz del Espíritu Santo, difícilmente me va a aceptar, que es más eficaz ese hacer visible el mirad como se aman, atraer hacia una vida que es buena, que es bella, y cuando alguien quiere entrar por ese camino de discipulado y reconoce tu autoridad, entonces sí le puedes proponer, entonces sí le puedes decir, ves por aquí, prueba esto, prueba lo otro, ¿no? Claro, luego la Iglesia no puede renunciar a su labor de decir su verdad en el foro público, ¿no? Pero es un equilibrio difícil de acentos, diría yo, ¿no? Y por otro lado, pues estoy de acuerdo contigo, o sea, de la importancia de la verdad, que no quisiera que quedara relativizada. Yo siempre digo que la mejor teología espiritual es una dogmática, ¿no? O sea, que precisamente porque creo que son verdades que son bellas y son buenas y dan vida, ¿no? Pero yo creo que nuestra labor como católicos en cada época es precisamente beber de esa fuente y aterrizarlo para la situación del hombre hoy, ¿no? O sea, entender dónde está esa persona y cómo esa verdad eterna e inmutable responde de modo distinto a las necesidades e inquietudes de hombres de distintas épocas. Muy bien. Joder, pues con esta frase tan bonita vamos a terminar. Pero como siempre vamos a recomendar un libro, uno, dos, una película. A veces somos muy generosos con las concesiones en este club. Pero preferiblemente un libro que de alguna forma trate alguno de los temas que hemos visto hoy, para continuar con la reflexión o que podría ayudar para no sé si le cedemos la palabra a nuestro invitado en primer lugar. Bueno, yo no lo tenía muy pensado, pero se me ocurren dos a bote pronto. O sea, uno es este libro de la biografía intelectual de Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Que habla de un poco de las fuentes de inspiración del Papa Francisco, que es de Borghesi, y cómo él ahonda un poco en tratando de escarbar en esa mentalidad que hay el Papa y habla de algunas de las ideas que hemos manejado aquí. Y luego, aunque quizá no toca directamente algunas de las cosas habladas, pero como espíritu a mí me gusta mucho Guardini. Creo que fue como, o sea, un teólogo, un filósofo, un pensador católico que ilustra mucho esta mentalidad, y a mí me gusta especialmente la existencia del cristiano. Creo que da una imagen de una visión, de una comprensión del cristianismo parecida a lo que estamos hablando. Estupendo. Yo, según hablábamos, me venía todo el rato a la cabeza un libro que leí ya hace un tiempo de Luigi Giussani que se llama ¿Se puede vivir así? ¿No? O sea, sobre todo con ese deseo, ¿no? de integrar y descubrir la vocación y descubrir qué significa ser libre y qué significa la obediencia y qué significa, ¿no? Totalmente. Además, en este libro a mí me gusta mucho porque son unas conversaciones, entonces al final es un diálogo donde él va, pues, a través de su propia vida, de las experiencias que él tuvo, ¿no? Con adolescentes, con jóvenes, pues como que va iluminando ese camino, ¿no? O sea, que no es una verdad hecha vida auténticamente, ¿no? Entonces, a mí, la verdad que creo que es un libro que puede, ¿no? Pegar con lo que hemos estado hablando mucho. Muy bien.
Pues yo iba a recomendar un libro de Scruton, pero como de Scruton se puede recomendar casi cualquier libro, más que recomendar a Scruton voy a aprovechar para recomendar el libro del padre Rafael Pou, ya que está aquí, que se titula precisamente Filosofía de bar para un mundo posmoderno, y que además es un libro que tiene un formato muy interesante. Aparte a mí me encantó sobre todo por la cantidad de referencias culturales y por la cantidad y porque está muy bien explicado, porque el padre Rafael, como han podido escuchar, pues tiene ese don de la claridad. Pero además es un libro que tiene un formato muy interesante porque tiene un doble camino. Se puede empezar de adelante para atrás, por decirlo así, el camino de la verdad, de atrás para adelante el camino del bien, pero siempre te encuentras en el centro con Cristo, ¿no? Que es la belleza, la síntesis, ¿no? De ese camino de la verdad y ese camino del bien. Así que es un libro que recomiendo mucho. Además es un libro que me consta, publicado por Homo Legends, si mal no recuerdo, y es un libro que me consta que ha tenido buena acogida. Así que gracias, felicidades y muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Como siempre se nos ha hecho muy corto, pero bueno. Sí. Además hoy realmente corto. Sí. Así que nada, pues nada, muchas gracias. Un placer. Bueno, gracias a todos.